Hola, buenas tardes, Laura Pardo. Voy a tener el honor, el placer de presentar para mí un compañero, pero es el profesor doctor Javier Priego, con el que he compartido muchas cosas desde que somos jóvenes. Médico pediatra, emergentólogo, profesor de emergencia pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de la República, jefe del Departamento de Emergencia Pediátrica. ¿No salió? Jefe del Departamento de Emergencia Pediátrica, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalario Pereira Rosell, Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. Responsable de la Unidad Docente Asistencial Emergencia Pediátrica, ACE, Facultad de Medicina. El profesor nos va a hablar de crisis asmática, evolución y tratamiento en la emergencia. Adelante. Bueno, buen día, buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y agradezco a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, al comité organizador de las jornadas, el darnos el lugar para hablar sobre este tema, que es un tema importante que hace a todos los pediatras que se desempeñan en áreas de urgencia. Todos conocemos nuestro hospital, de donde nos formamos, junto con Laura compartimos las guardias en el departamento de emergencia hace muchos años. Hemos avanzado, hemos crecido mucho desde esa época y ha sido todo para mejor de los niños y adolescentes. Sobre asma y crisis asmática, bueno, muchos de ustedes ya conocen los conceptos de que es una exacerbación al flujo aéreo y que se manifiesta por tos, síntomas respiratorios, dificultad para respirar, tirajes, con expiración prolongada y sibilancias. Y que cuando son formas más severas, además tiene signos de insuficiencia respiratoria, recordando que la cianosis es un signo bien tardío de la enfermedad y que no vamos a esperar a que esté presente para hacer diagnóstico de severidad. Algunos recuerdos fisiopatológicos. Lo fundamental de esta obstrucción al flujo aéreo es que genera una alteración en la relación ventilación-perfusión que lleva a la insuficiencia respiratoria, con aumento del espacio muerto, incremento en la resistencia dentro de la vía aérea, lo que genera aumento del trabajo respiratorio, un atrapamiento aéreo, hiperinsuflación, que eso va a generar alteraciones hemodinámicas, sobre todo en las formas severas. Y esto es un elemento que tal vez no lo tengamos tan en cuenta en ocasiones cuando asistimos niños con crisis asmática severa, que las alteraciones de presión intratorácicas generan alteraciones hemodinámicas con compromiso del llenado a nivel de la aurícula derecha, compromiso del flujo, y que en ocasiones esas alteraciones hemodinámicas también van a marcar severidad. También asocia alteraciones metabólicas importantes, acidosis metabólica, en ocasiones también acidosis respiratoria, cuando se asocia con falla pulmonar. Nosotros hemos detectado en el transcurso de los años muchas fortalezas, pero también muchas debilidades que aún todavía persisten en el tratamiento de la crisis asmática. Hay a veces cierta dificultad en poder clasificar a la crisis en leve, moderada, sobre todo entre la leve y moderada, y las formas severas que ya son más evidentes. Muchas veces se subestima la severidad de la crisis, se espera que el paciente tenga síntomas muy severos para decir que es una crisis asmática severa. También nos pasa que nosotros los médicos desconocemos los tratamientos que se han hecho anteriormente, tanto por parte de la familia en su casa, como por parte de otros equipos de salud. A nivel hospitalario a veces desconocemos lo que se hizo en el centro de salud o en el centro de urgencia donde se asistió el niño. La unidad de emergencia que traslada también desconoce el tratamiento. Entonces empezamos como de cero cada vez, teniendo en cuenta que ese niño ya pasó por una serie de tratamientos y que si fue derivado porque no hubo una respuesta, hay que tener en cuenta ese aspecto y escalar el tratamiento en función de lo que se ha hecho previamente. Muchas veces se utilizan dosis menores a las recomendadas. Capaz que en Uruguay este tema ha mejorado mucho, pero todavía cuando a veces calculamos las dosis de algunos fármacos, como sobre todo los corticoides, a veces utilizamos dosis subterapéuticas.
Y lo otro, que se prolongan los tiempos de asistencia cuando no hubo una respuesta inicial adecuada, en vez de aumentar la intensidad del tratamiento. Cuando vemos que el paciente no responde, seguimos haciendo lo mismo y eso capaz que no es lo mejor. Y también cierta demora en los pacientes que necesitan un soporte ventilatorio no invasivo en indicarlo, ya sea las diferentes modalidades que vamos a ver, tanto las cánulas nasales de alto flujo como la ventilación no invasiva. Lo primero es evaluar la severidad. Cuando nosotros vemos un niño con una crisis asmática, tenemos que aplicar el triángulo de evaluación pediátrica, viendo sus diferentes componentes, cómo está la apariencia, sobre todo cómo está la conciencia, el trabajo respiratorio, los músculos accesorios, la postura que adopta el paciente, para tratar de determinar si estamos solamente ante una dificultad respiratoria o ante una falla respiratoria. En los lugares que se disponen de sistemas integrados con software de triaje, que ya hay varios en el Uruguay, la aplicación de esta herramienta nos permite también ayudar a clasificar a los pacientes. Y eso va a determinar los niveles de prioridad, los niveles de severidad, para ver ese paciente en cuánto tiempo tiene que ser asistido. Recordando que en urgencias tenemos que tener una metódica de evaluación, teniendo en cuenta el motivo de consulta, aplicando el triángulo de evaluación pediátrica, las constantes vitales, el pentágono en el primer tiempo, y después, en un segundo tiempo, lo que hace la historia clínica dirigida, el examen físico y las pruebas específicas. Y siempre de ahí va a surgir las primeras medidas, si ese paciente requiere oxigenación, colocarlo en una postura adecuada, y siempre estar reevaluando lo que vamos haciendo. Hay muchas formas de evaluar la crisis asmática, los distintos scorers. Uno de los más clásicos es el score de Wood-Donnes, que ha tenido algunas modificaciones. Está también la escala de los Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que analiza diferentes síntomas y signos para determinar si esta crisis es leve, moderada o severa, un paro respiratorio inminente. Nosotros desde hace unos años hemos optado por utilizar el score de asma pediátrico, el PAS, que pensamos que es una herramienta que ha sido muy útil para tratar de evaluar la severidad de la crisis. Son variables sencillas: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, trabajo respiratorio, la presencia de sibilancias y la presencia de disnea, y de eso se le otorga un puntaje que nos va a determinar si es una crisis leve, moderada o severa. Es una herramienta muy útil porque muchas veces cuantifica lo que nosotros a veces subestimamos. Hay muchos otros scores, el índice pulmonar, y acá hay una tabla en donde hay distintos scores, algunos están más validados, otros menos validados. Lo que importa es tener un lenguaje común. Otra de las herramientas importantes en la evaluación es la utilización de la saturometría de pulso. Es una muy buena herramienta para determinar la severidad de la crisis. Y que además nos va a permitir, que es un trabajo hecho por colegas españoles de urgencias, que muestran que cuando integramos las diferentes variables de evaluación, como es el triángulo de evaluación pediátrica, el nivel de triaje que se le asignó al paciente, el score utilizado y la saturación de hemoglobina, esos fueron buenos predictores para determinar la posibilidad de que ese paciente quede internado. Entonces ya vamos viendo cómo de estas evaluaciones ya podemos ir determinando no solamente la severidad de la crisis, sino qué va a pasar con ese paciente. Cuando hacemos la evaluación tenemos que hacer una historia dirigida, con el medio del sample, buscando a ver si hay algún factor desencadenante, factores de riesgo de muerte, que los vamos a ver, los scorers. Ver el flujo expiratorio de estos pacientes en crisis no es tan sencillo. Creo que el Uruguay está un poquito atrás en ese sentido. No es una herramienta que hayamos incorporado en los niños más grandes. La gasometría en principio no tiene mayores indicaciones, salvo en el manejo de los pacientes con crisis asmática severa, y que además nos manejaríamos en principio con gasometrías venosas para tratar de evitar las punciones arteriales. Otra forma de evaluar a los pacientes es con una radiografía de tórax, pero no está siempre indicada, más bien pocas veces, salvo algunas situaciones que sospechemos que haya complicaciones o que el paciente no está evolucionando bien y pensamos que hay algún problema o que va a ser
sometido a sostén respiratorio. Vemos que muchas veces en los niños con crisis obstructivas, asmáticas, no tan severas, se hacen estudios radiográficos y muchas veces en la historia clínica de estos pacientes figuran muchos estudios, lo que no es bueno desde el punto de vista de la seguridad y la radiación. Un aspecto que es bien importante es saber si ese paciente tiene algún factor de riesgo de muerte por asma. Es una tabla que seguramente todos ya la tienen, pero no está de más refrescar el antecedente de haber estado internado en una UCI o estar en asistencia ventilatoria, internaciones previas, uso reciente de corticoides o utilizar muy frecuentemente los beta-2 agonistas o asociar un problema que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia, que son los problemas psicosociales, familiares, que hacen muchas veces que el cumplimiento del tratamiento no sea el adecuado y que además estos pacientes consulten en forma tardía y que se asocia a que muchos niños que tienen síntomas en forma perenne, persistente, como que se van como acostumbrando a estar en ese estado y cuando consultan lo hacen en etapas muy avanzadas. Una vez que nosotros evaluamos y clasificamos la crisis, bueno, el tratamiento tiene varios pilares. Uno es la administración de oxígeno, cuando hay una crisis moderada o severa, o cuando la saturación de hemoglobina está por debajo de 94, 95, o cuando hay mucho trabajo respiratorio. A veces vemos que los residentes nos dicen, no, pero está saturando 95, pero eso tal vez sea a expensas de un gran trabajo respiratorio y a veces la oxigenación disminuye el trabajo respiratorio y eso también es bueno para el paciente porque genera menos complicaciones. La otra herramienta que vamos a analizar son los soportes respiratorios no invasivos y los fármacos broncodilatadores por sus diferentes vías, fundamentalmente la inhalatoria, ocasionalmente la intravenosa y muy rara vez la subcutánea, y los corticoides. El oxígeno, bueno, hay distintas formas de administrarlo, por cánula, por máscara simple, máscara reservorio. Va a depender del objetivo nuestro de tener un paciente con una saturación adecuada. Hay que ponerlo sentado, en ambiente térmico neutro. En principio, las crisis moderadas a severas no le vamos a dar líquidos hasta ver un poquito cómo responde. Evitemos los estímulos excesivos, los ambientes hospitalarios suelen ser ruidosos, complicados, y asegurar un adecuado aporte hidroelectrolítico si el niño le vamos a suspender la vía oral. Hay mucha información y ya está bien establecido que los beta-2 adrenérgicos son el pilar del tratamiento broncodilatador de la crisis asmática y hay muchas publicaciones y ustedes saben muy bien qué es el fármaco de primera línea. Tenemos dosis por vía inhalatoria que se establecieron en 50 microgramos por kilo, más o menos en medio puff por kilo, que se repiten cada 20 minutos durante los primeros minutos. Ahora vamos a ver un poco la secuencia, o por forma nebulizada. Recordar que los beta-2 adrenérgicos se unen al beta-2 receptor de la membrana a nivel del músculo liso y que estimulan el AMP para que se transforme en AMP cíclico y que eso desencadena una serie de alteraciones celulares, como la apertura de los canales de potasio, disminución de los niveles de calcio, y eso es lo que va a generar la relajación del músculo liso. Muchas veces nos preguntan qué es mejor, hacer IDM más con inhalocámara o hacer una nebulización. Bueno, en el archivo de pediatría del Uruguay ya hace muchos años se publicó una revisión por parte de colegas españoles, en los cuales cada uno tenía sus ventajas y sus desventajas, pero el IDM resulta más práctico, de inicio más rápido, es fácil, es efectivo, y los pacientes tuvieron un porcentaje menor de admisión hospitalaria. La nebulización tal vez haya que considerarla en aquellos pacientes que además necesitan oxígeno, pero tener en cuenta que mucho de lo que se administra por la nebulización queda en la boca del paciente y no tiene un efecto favorable y es un poquito más lenta. El segundo fármaco para la crisis moderada severa son el bromuro de hiperatropio, es un anticolinérgico que está bien establecido por diferentes ya documentaciones potentes, como se observa ahí en la Cochrane, que es un fármaco que tiene que estar incluido en la crisis que no responde a las medidas iniciales. También los corticoides forman parte principal. Recordar que el asma es una enfermedad de base inflamatoria y que los corticoides tienen un potente efecto y que son los fármacos de primera línea para evitar lo que está pasando de fondo de la enfermedad. No actúan en forma inmediata, tienen su latencia.
Vamos a ver ahora, resumidamente, un poquito cómo vamos con el tratamiento de una crisis que catalogamos. Vamos a suponer una crisis modo leve. Va a ser entonces la administración de beta-2 agonistas por IDM en la primera hora. Y los corticoides van a ir en función de los pacientes que ya estaban con el tratamiento, por ejemplo, con corticoides inhalados, y que a pesar de eso hacen una crisis, o los que tuvieron un abandono reciente de un tratamiento con corticoides. Ahí vamos a reevaluar, y puede pasar que el paciente mejore rápidamente y que sea un paciente respondedor, y bueno, se irá de alta con buenas indicaciones de tratamiento para su casa con corticoides inhalatorios. Puede pasar que ese paciente no mejore, que siga igual, entonces continuamos un tratamiento similar, una serie de, como le llamamos, durante otra hora más. Si no recibió corticoides en la primera hora, lo vamos a incorporar, lo reevaluamos y si ese paciente mejora, se irá para su casa. En caso de no mejorar o empeorar, bueno, se tratará como una crisis moderada. La mayoría de los niños van a estar en este cuadro verde, podríamos decir, como un semáforo, en donde las familias muchas veces son las que los tratan en domicilio o son niños que son asistidos por emergencias prehospitalarias en sus casas y no acuden a los hospitales. Cuando se trata de una crisis asmática moderada, bueno, ya la oxigenación cae como una herramienta muy importante, con el mismo esquema de administración de beta-2 agonistas, bromuro de hiperatropio, ya sea por IDM o nebulizado, y la administración de corticoides si no los había recibido. Bueno, si el paciente mejora, va a estar unas horas más en tratamiento. No es bueno otorgar el alta demasiado precoz a un paciente con una crisis moderada, lo observaremos, la oxigenación durante unas horas, repetimos dosis cada 2-4 horas en función de cómo esté yendo ese paciente, lo reevaluamos y si vemos que después de unas horas hay una mejoría, le haremos una alta segura. Pero puede pasar que también que haya mejorado parcialmente o que haya cuestiones sociales que nos limitan un poco el seguimiento de ese niño, por lo cual lo dejaremos internado en el hospital y viendo si es necesario la administración o no de oxígeno. Pero puede pasar que ese paciente no tenga una buena respuesta a las medidas iniciales y entonces, bueno, empiezan a aparecer otros fármacos. El sulfato de magnesio, nosotros tenemos experiencia en sulfato de magnesio intravenoso, aunque está descrito en la bibliografía también la administración de sulfato de magnesio por vía nebulizada, aunque parece ser que no tiene tan buenos resultados. Se puede repetir, ahora vamos a ver algunos trabajos, o hacer infusiones en plazo de 4 horas. Si ese paciente mejora, va a entrar en el mismo esquema y si no responde, bueno, va a ser un paciente candidato a un soporte respiratorio no invasivo, ya sea por cánulas nasales o por BNI, ya sea modo CPAP o doble nivel, veremos después, pero con el concepto de que el soporte respiratorio tiene que entrar temprano, es un pilar que muchas veces va paralelo a lo farmacológico. Cuando nosotros nos formamos y aprendimos, insistíamos mucho en el tratamiento farmacológico, que en estos pacientes son importantes, pero el sostén respiratorio no invasivo también tiene que caer temprano si el paciente no responde. Y si no mejora, será tratado como una crisis asmática severa. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué la vía intravenosa? ¿Y cuándo usar la vía intravenosa? En la crisis moderada severa, en la cual uno piensa que hay cierta riesgo de que no lleguen los fármacos a la vía aérea distal porque hay una obstrucción severa, entonces uno insiste por la vía inhalatoria y entonces, bueno, el paciente no responde porque probablemente no esté llegando bien el fármaco al receptor, al beta-2 receptor, entonces se administra por vía intravenosa. O sea, queda reservado para crisis moderada severa, que no responde a la vía inhalatoria. Entonces ahí sí es un fármaco que tiene que entrar temprano en el tratamiento. Allá hay muchos estudios, este es un trabajo de 2001 de colegas brasileros que muestran que el sulfato de magnesio administrado en forma precoz y temprana en la crisis que no responde a los beta-2 tiene un excelente pronóstico en los pacientes. Hay comunicaciones de diferentes publicaciones, esta es una experiencia argentina, que es un muy buen trabajo, fue un trabajo randomizado, prospectivo, donde mostró que en crisis moderada y moderada severa el sulfato de magnesio evitó la ventilación mecánica en un porcentaje muy alto de pacientes.
También se puede utilizar no solamente como una dosis única, sino que se puede repetir o infundir en plazos de 4 horas. Acá está marcado, esto es un trabajo de colegas, donde está la doctora Pavlicic, que es una colega paraguaya que hemos trabajado junto con Ira Susta, que ha venido acá también en la Sociedad Uruguaya de Pediatría a los congresos, a dosis de 50 miligramos kilo en infusión de 4 horas, con muy buenos resultados. ¿Cuándo cae el sulfato de magnesio? Bueno, si lo vemos en este esquema, donde se empieza en forma progresiva y descendente, con los beta 2, o continuo salbutamol inhalado, sulfato de magnesio, está en este nivel para incorporar al tratamiento. También en esta guía, por ejemplo, que es una guía muy buena sobre manejo de pacientes en urgencias, nos muestra cuando una crisis moderada severa, el sulfato de magnesio entra temprano en el esquema terapéutico. Y también ya ha sido incorporado a las guías, a la GINA, a las NICE, así que es un fármaco que ya tiene su buen lugar ganado en el manejo de la crisis asmática moderada severa. Nosotros hicimos también nuestra experiencia, la comunicamos, aún no la publicamos, pero vimos resultados efectivos en el manejo de la crisis asmática y sin complicaciones, porque uno a veces puede tener cierto miedo, como es un fármaco hipotensor, a que genere hipotensión. No hemos tenido problema en ese sentido. Puede pasar que nuestros pacientes no mejoren con todas estas medidas. Entonces ya estamos en una situación que en la bibliografía se describe como status asthmaticus y en América Latina y en España estamos utilizando el concepto de asma agudo severo, que es aquella crisis asmática que no responde a las medidas iniciales, que es severa, habitualmente prolongada, pero no es una condición que sea prolongada, sobre todo es que no responde al tratamiento habitual. Ese es un paciente que hay que mirarlo en forma diferente, porque es un paciente que tiene riesgo de vida, es un paciente que ha tenido una refractariedad al tratamiento inicial. Quiere decir que algo está pasando, ya sea que es una crisis muy severa o que hay alguna complicación que hay que tener en cuenta y que además puede llevar a la falla respiratoria, al paro respiratorio inminente. Es un paciente que se nos puede ya presentar con cierta alteración de la conciencia, si está cianótico ya es evidente, o un tórax en el cual no hay ruido, no hay murmullo porque lo ocultamos y no le entra el aire, o empieza con una dinámica respiratoria patológica con movimientos paradojales o ya en etapas mucho más avanzadas la bradicardia y la hipotensión arterial. Entonces, en el manejo de la crisis asmática severa también lo tenemos que tener protocolizado. Si el paciente llegara a ser asistido sin un tratamiento previo o un tratamiento incompleto, inadecuado, empezaríamos, bueno, con la oxigenación, pensar ya en el soporte respiratorio precoz, ir preparando a ver si tenemos la posibilidad de usar cánulas nasales o BNI, administrar salbutamol por vía inhalatoria, bromuro de hiperatopio, colocar un acceso vascular, administrar sulfato de magnesio, corticoides por vía intravenosa y evaluar a ver qué pasó, porque puede ser un paciente que venía maltratado o no tratado y puede responder muy bien. Entonces ahí pasaríamos sin problema a una crisis moderada. Pero puede ser que no responda o que haya un agravamiento o es un paciente que ya viene bien tratado desde otro lugar y es derivado. Entonces ahí recordar un fármaco viejo, pero que puede servir, que es la adrenalina subcutánea. Si nosotros recibimos un paciente en fallo respiratorio inminente, con todas esas características que dijimos, mientras vamos haciendo la oxigenación, colocándolo, un acceso vascular, la administración de adrenalina subcutánea puede salvar a ese paciente con una broncodilatación que nos permita ponerlo en mejores condiciones para que después reciba los fármacos por vía inhalatoria. Haremos lo mismo, vía venosa, sulfato de magnesio, y acá ya cae el soporte respiratorio. Como ven, este paciente que no respondió, no vamos a seguir insistiendo mucho, vamos paralelo, farmacológico y sostén respiratorio no invasivo, ya sea con cánulas o con BNI, dependiendo de las estructuras de cada lado. Puede pasar que este paciente haya mejorado, entonces, bueno, mejor para él ir a una unidad de cuidados intensivos o moderados, pero puede ser que no haya respuesta. Ya son muy pocos los pacientes que no responden a estas líneas, pero nos puede tocar. Entonces tenemos que saber qué fármacos vamos a utilizar. Entonces caen los fármacos que ya hay más discusión.
salbutamol por vía intravenosa, teofilina por vía intravenosa, veremos los pros y los contras de cada una, no hay un consenso todavía definitivo. Y allá, lejos, por suerte, la necesidad de intubación o ventilación mecánica invasiva. Con respecto al salbutamol, que es uno de los broncodilatadores que se pueden administrar por vía intravenosa, hay mucha información desde hace muchos años. Si vemos este trabajo, es, si no me equivoco, del año, miren acá, 97, en donde ya se utilizaba salbutamol por vía intravenosa en las crisis asmáticas severas y veíamos cómo, asociado además a la vía inhalatoria, generaba una mejor respuesta en el estatus asmático o crisis asmática severa. Cuando no se responde bien al tratamiento por vía nebulizada o inhalatoria, la administración de sulfato de salbutamol por vía intravenosa, ya sea en bolo o en forma continua, dio resultados positivos, que está reservado para las exacerbaciones severas. Nosotros hace años también hicimos una experiencia, comparamos el salbutamol intravenoso con una nebulización continua, que es otra de las formas de administrar. Nuestros resultados mostraron que las dos formas habían sido buenas, como se ve en la gráfica. Ambos grupos de pacientes, tanto el nebulizado continuo como el intravenoso, bajó el score que nosotros utilizábamos en aquel momento, el Wood-Donnes, con buenos resultados. La nebulización continua entonces también aparece como una alternativa para la crisis asmática severa. Ahí hay que ya ir pensando en la incorporación de nuevos dispositivos para nebulizar. Los nebulizadores de malla que dan una microniebla parecen ser que son más efectivos para que llegue las micropartículas a la vía aérea baja. Acá se observa en la foto, lo vamos a mostrar después, los nebulizadores de malla, también tener en cuenta en los niños los aspectos pediátricos de usar mascaritas amigables para que sean mejor recibidas. Hay mucha variación con respecto al tratamiento de la crisis asmática severa. Hay encuestas que nos muestran, pero que la mayoría utilizan fármacos por vía intravenosa cuando el paciente se deteriora. El 92% de colegas que trabajan en áreas de urgencia escalan a la terapia intravenosa. Utilizan muchos de ellos, la gran mayoría, salbutamol, pero muchos también aminofilina e infusión de sulfato de magnesio. O sea que, bueno, hay bastante disparidad y hay trabajos que muestran que, bueno, algunos prefieren el salbutamol, otros prefieren la aminofilina, y recordar que tiene mecanismos de acción diferentes. La aminofilina actúa a nivel de estimular la fosfodiesterasa, así que podría sumar. Lo único que entonces el salbutamol por vía intravenosa temprana podía ser efectivo, y la aminofilina, tener en cuenta que también puede tener efectos adversos, sobre todo en los niños pequeños. Acá hay trabajos que muestran que hay cierto riesgo de mayores complicaciones con la aminofilina, pero que también tiene otro factor bueno, podríamos decir, que a dosis bajas tiene un efecto antiinflamatorio que podía colaborar en el tratamiento del estatus asmático. Aparte de los problemas de dosificación con la aminofilina, recordar que el rango terapéutico del rango tóxico está muy cercano y cuanto más pequeño el niño, más posibilidad de intoxicación hay. Entonces la aminofilina tiene que ser administrada en forma muy segura, calculando muy bien las dosis y estimando bien los tiempos de administración. No todo es gratuito. Los fármacos, los beta-2 adrenérgicos también tienen sus efectos adversos y deleterios. Acá en esta revista chilena se habla del lado B de los beta-2, dan taquicardia, pueden ser arritmias supraventriculares, generan cierta vasodilatación pulmonar que altera la relación BQ en las etapas iniciales y aumenta la glicogenólisis y genera acidosis láctica. Al respecto, hay trabajos que muestran que es muy frecuente la acidosis láctica en los niños que tienen asma agudo severo y que en líneas generales es un efecto adverso transitorio, bien tolerado y sin complicaciones. Pero que hay que tener en cuenta que cuando hay una acidosis láctica, el paciente para compensar va a hacer una hiperventilación para tratar de mantener el pH. Entonces podemos ver que se trata de un niño que respira rápido, como compensando una acidosis metabólica,
pero no tiene trabajo respiratorio. Entonces nosotros nos podemos equivocar y ver que ese niño que respira rápido pensamos que está obstruido y ahí le damos más beta-2 adrenérgicos y más acidosis láctica, entonces entramos en un círculo vicioso. Lo mejor es tratar de hacer una buena evaluación, auscultar, y si el aire entra bien, no hay sibilancia, si no hay tanto trabajo respiratorio, tal vez la polipnea sea compensadora de una acidosis láctica secundaria a la administración de beta-2 adrenérgicos. Entonces, ¿qué pasa con los otros efectos adversos? La hipopotasemia, frecuente cuando utilizamos salbutamol por vía, ya sea inhalatoria o intravenosa, también la aminofilina, o sea que los pacientes que reciben muchos fármacos tienen que recibir también potasio. Después vienen las terapias adjuntas, y acá lo quiero resumir en cómo sería nuestro esquema actual de tratamiento de la crisis asmática. Crisis leve, moderada o severa, ¿tá? Soporte respiratorio temprano, sería como un resumen, y esto está disponible. Ahora después les muestro los links y las dosis. Dos aspectos sobre el soporte respiratorio. Nosotros ya hemos logrado buena experiencia con las cánulas nasales, empezamos hace algunos años, en realidad fuimos uno de los primeros en la región en utilizar esta técnica en los pacientes con asma, no en bronquiolitis, pero en asma fue el Hospital Pereira Rosell donde empezamos. Ya conocen todos los dispositivos y las ventajas, el equipamiento necesario. Hay publicaciones ya desde el año 2014 que en asma es una de las indicaciones y sobre todo utilizado, como decíamos hoy, en forma temprana para aquel paciente que tiene insuficiencia respiratoria y que no mejora con las medidas farmacológicas para tratar de avanzar a la intubación y ventilación mecánica. Este es un lindo trabajo que ya muestra que de las indicaciones de alto flujo en una serie de 500 pacientes, en la asma se utilizó en un grupo chiquito de 38 niños, de 8%, y esto ha ido aumentando en forma progresiva. Hay resultados buenos, tanto en niños como en adultos, muchas publicaciones que ya lo ponen como una herramienta útil para el soporte no invasivo de la crisis asmática. Nosotros también comunicamos, tuvimos buenos resultados, lo publicamos en el archivo de pediatría y vimos que tuvimos buenos resultados y que fue fácil de implementar. Hay que tener en cuenta que para pacientes grandes se requieren cánulas especiales y utilizar altos flujos, incluso hasta 60 litros por minuto. Y estas técnicas ya se están desarrollando en otros países. Esta es una imagen del colega Francisco Prado, el Pancho Prado, que también ha estado por acá, de su experiencia en Chile. Lo que les decía hoy sobre la administración de nebulizadores de malla son este dispositivo que se coloca en el circuito de las cánulas nasales de alto flujo en la rama ya sea inspiratoria o expiratoria, y eso hace que el fármaco se vehiculice y sea la mejor forma de administrar los beta-2 por vía inhalatoria a los pacientes que tienen soporte con cánulas nasales, porque lo que estamos haciendo ahora no está bien, porque o le sacamos la cánula nasal para administrar el fármaco, con lo cual le bajamos el sostén respiratorio, o se lo ponemos por arriba de las cánulas, lo cual hace seguramente que nos llegue poco y nada del fármaco por vía inhalatoria. El otro aspecto a destacar es la ventilación invasiva, que no invasiva, que cada vez se recomienda utilizarla más y tempranamente, precozmente. Hay dos modos, el modo CPAP o el modo BiPAP. Hay equipos específicos para ventilación no invasiva, estos son los que utilizamos en el hospital pediátrico, que tiene el equipo en sí propiamente dicho, el circuito y la interfase. Acá se observa también todos los componentes que tiene que tener el sistema para que funcione bien, el equipo, los filtros, tubuladores, interfase y los puertos exhalatorios fundamentales y los arneses para que quede bien sujeto. Dentro de los protocolos terapéuticos cae allá un poquito más adelante de los fármacos como una moda de sostén respiratorio, tanto para la crisis moderada o severa, el modo CPAP o modo BiPAP.
Este es un trabajo muy interesante que muestra cómo en el transcurso de los años han ido aumentando cada vez más la frecuencia de la utilización del 2005 a 2013, cómo se utiliza cada vez más el sistema de soporte respiratorio no invasivo. En la experiencia nuestra en el servicio de urgencias es muy buena, tanto en niños pequeños como en grandes, es cómodo, requiere fuente de oxígeno, equipamiento, monitor, a veces sedación, y sobre todo recursos humanos. Perdón. Hay mucha experiencia. Me fui para adelante, perdón. No, me equivoqué. Les decía que hay mucha experiencia con la utilización de los sistemas no invasivos. Se empezó en los servicios de internación de cuidados moderados, con muy buenos resultados, fuera de la terapia intensiva. Eso se ha ido yendo cada vez más frecuente a utilizarse en distintas áreas, ya sea la urgencia, las salas de internación de cuidados moderados, no solamente en el hospital, sino que ha ido saliendo del hospital. Ahora, son las primeras experiencias que fueron en el año 2012 publicadas en el sector de cuidados moderados. Hay distintos tipos de interfaces para hacer el soporte ventilatorio, también se puede hacer un mix de utilizar un equipo de soporte de tipo ventilación no invasiva, pero en vez de por una interfase de tipo máscara, con la interfase con las cánulas nasales de tipo OptiFlow. Y para finalizar, queríamos mostrarle lo que consensuamos el grupo de trabajo que hicimos en el 2016 con respecto al asma agudo en el contexto del Congreso Latinoamericano de Emergencias Pediátricas. Acá van a ver caras conocidas de colegas que hemos trabajado en el tema de asma agudo. Y las recomendaciones, y resumiendo un poco la conferencia, sería sobre todo dirigidas al tratamiento del asma moderado y severo. Pensamos que para el asma leve no hay grandes problemas, que tiene que ser un tratamiento precoz e intenso, evitando demoras en los servicios de urgencia, valorando respuestas a los tratamientos y adecuándolos, y con el concepto que todo paciente con crisis asmática tiene que ser tratado de igual forma, en forma segura, siguiendo las recomendaciones, independientemente del lugar donde consulta y de la hora donde consulta. No puede ser que a veces nos pasa porque un niño consultó en un centro de salud a tal hora, el tratamiento es inadecuado. Y escalar tratamientos si el paciente no mejora, entrenarnos en simulación para hacer cánulas nasales y ventilación no invasiva, tratando de evitar sobre todo esto, que el paciente entre en hipoxia y que necesite intubación y ventilación mecánica. En los últimos años hemos ido muy bien en el hospital, creo que no hemos ventilado ningún asmático en los últimos tiempos. El tratamiento de primera línea, la mayoría de los pacientes a los beta-2, corticoides e hiperatropio responden bien. Muchos van a adecuarse el tratamiento de oxígeno, broncodilatadores, bromuro de hiperatropio, corticoides temprano, precoz, en la primera hora, por vía oral, a las dosis adecuadas, tal vez en la crisis asmática severa por vía intravenosa. Hay muchas comunicaciones con respecto a si es mejor prednisolona, dexametasona. Creo que la prednisolona puede tener mejores resultados. Y aquel paciente que no responde, que lo podemos catalogar como un asma agudo severo, la administración de fármacos por vía intravenosa, el sulfato de magnesio tiene que entrar temprano, y que, bueno, los otros fármacos tienen su lugar en aquel paciente que no respondió, soporte ventilatorio no invasivo en forma temprana, a lo que estemos acostumbrados, capaz que el catéter nasal por alto flujo sea más fácil de instrumentar que la ventilación no invasiva. Y bueno, como declaramos como un objetivo de interés trabajar en el aspecto del asma y hicimos como un compromiso de trabajo, una declaración para que todos los niños reciban un tratamiento adecuado de su crisis asmática independientemente del lugar y hora donde consulten, ajustándonos a las recomendaciones internacionales basadas en la evidencia, administrando el tratamiento básico en la primera hora, oxígeno, broncodilatadores y corticoides, evaluando la gravedad por medio de escalas y scorers,
Y que los servicios de urgencia tienen que trabajar en implementar el soporte respiratorio no invasivo para los pacientes y también con el compromiso de trabajar analizando estas propuestas y ver los resultados que obtenemos y cómo podemos mejorarlos. Estas son las últimas recomendaciones en donde están muchos de los aspectos que hablamos en este tema, publicados por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, también las actualizaciones que están online de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, y este resumen, como que podríamos decir como una pirámide, donde nosotros empezamos por abajo, la mayoría de los pacientes van a responder a las medidas iniciales, e iremos escalando, y allá arriba, en la puntita, vamos a tener a los pacientes, perdón, que se me fue otra vez. Vamos a tener a los pacientes que van a requerir una ventilación invasiva por medio de intubación, que como vemos acá estamos en la punta de la pirámide y la mayoría de los pacientes no lo van a necesitar. Así que bueno, por acá dejo la presentación y queda abierto capaz que algunas preguntas que nos puedan hacer, y recordarles e invitarles que ahora también en los primeros días de diciembre tenemos nuestras jornadas de emergencia. Los invitamos a todos a participar. Hay preguntas, las tenés que leer, Javier, también, si podés. Bueno, nos preguntan si en la crisis asmática moderada siempre utilizamos el sulfato de magnesio antes del soporte respiratorio. Habitualmente sí, a veces lo hacemos en forma conjunta, pero tratamos en líneas generales de primero administrar 1 o 2 dosis de sulfato de magnesio, y si el paciente vemos que no responde, tal vez sí, allí tendremos que ir al soporte no invasivo. Así que primero el sulfato podría ser diferente una crisis asmática severa. Capaz que en la severa vamos tanto por el lado farmacológico como por el sostén no invasivo. Bueno, nos preguntan si existe resistencia al uso del sulfato de magnesio en sala de pediatría, que creo que no. Se justifica la utilización en las crisis que son crisis moderadas a severas, ¿no? En las leves o en las moderadas que están compensadas, podríamos decir, o que ingresaron al sector porque requieren continuar el tratamiento o porque había dificultades en otorgar el alta desde los servicios de urgencia. Pero es un fármaco seguro, o sea que cuando está indicado tiene su lugar. ¿Están utilizando en algún caso nebulización continua? Es una práctica que se puede utilizar, en ocasiones la usamos, sobre todo en la crisis asmática severa, que estamos haciendo tal vez un sulfato de magnesio y que todavía no empezamos con la aminofilina o el salbutamol intravenoso. Podemos hacer una nebulización continua para tratar de evitar escalar y evaluar sobre todo la respuesta. Si el paciente va mejorando, podemos seguir por ese lado. Recuerden el trabajo que les mostré hoy, que la nebulización continua, cuando es bien utilizada, da resultados favorables. Bueno, nos preguntan si el sulfato de magnesio se puede realizar en una sala de cuidados moderados o en puertas en centros donde no hay una UCI. Sí, lo que el paciente necesite hay que administrárselo. No vamos a no administrar un fármaco porque cuando el paciente lo está necesitando. Si el paciente tiene una crisis moderada y para aliviarlo le vamos a hacer sulfato de magnesio, no hay ningún inconveniente en administrarlo. Bueno, este es un aspecto más específico en la época pandémica, cómo hacemos con los equipamientos. Porque esos equipamientos sabemos los riesgos que hay y que la generación de aerosoles, tanto para el ambiente o para el personal de salud, hay que cuidarse con los equipos de protección personal específicos para aerosoles, y esos equipamientos tienen que ser procesados, como todos, para desesterilizarlos, desinfectarlos y no tener el riesgo de que el virus quede pero como se hace siempre, porque se utilizan una sola vez. No son descartables, los reutilizamos las máscaras, pero bueno, se desinfectan. Bueno, ¿cuánto tiempo hay para recibir asistencia? Bueno,
No entendí mucho la pregunta. No hay un tiempo, tenemos que empezar en forma inmediata, que el paciente tenga una crisis, no vamos a esperar a que se revierta sola. Si el paciente tiene síntomas de broncoobstrucción, hay que administrarle los fármacos que están necesitando en función de cómo hayamos catalogado la crisis, si es una crisis leve, moderada o severa. Nos preguntan sobre cuál es nuestra opinión acerca del tratamiento con corticoides inhalados junto al salbutamol en la crisis asmática que se agregó en la GINA y en la GEMA 2019. Bueno, hay comunicaciones recientes que están incorporándose de efectos favorables de los corticoides por vía inhalatoria en el contexto de crisis asmática. Realmente nosotros no hemos hecho una experiencia, no te podría contestar, solamente lo que está en la bibliografía, que es algo, como tú decís, que está incorporado en las guías recientes. Javier, no hay más preguntas. Bueno. Te agradecemos muchísimo la brillante exposición que abarcó todo en el tiempo justo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias.